Bueno, ya estoy grabando, ahora sí, me quise asegurar. Bienvenidos sean todos a esta clase de las falacias. Hoy es jueves 7 de marzo del 2024, 7 de la noche con 12 minutos. Vamos a hacer una tefilá, una oración y comenzamos. Padre, te pedimos en este momento que hables a nuestra vida, edifícanos, ayúdanos a ser eh, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, como dijiste tú. Ayúdanos a hablar de una manera sabia. Ayúdanos a no mentir. A veces sin darnos cuenta mentimos y muchas veces ni nos damos cuenta. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, y sobre todo como líderes. Y danos sabiduría, danos inteligencia, danos entendimiento. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 12 a leer el mismo pasaje del martes. Mateo capítulo 12, versos 35 al 37. Mateo 12, 35 al 37. Yo lo leo y después vamos a dar un repaso del martes. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. También recuerden que nuestro Mesías, que es el que está hablando, dijo en otro pasaje que de la abundancia del corazón habla la boca. Él está diciendo lo mismo, pero en otras palabras, que el hombre bueno saca buenas cosas de su boca, de su corazón, y que el hombre malo saca, obviamente como es malo, saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, yo diría que la palabra ociosa sería sin sentido, toda palabra sin sentido, que no trae nada bueno, que no edifica, que no es aprovechable, que las falacias, esos son. Las falacias son argumentos. A ver, ¿alguien me puede decir para ver si comprendieron qué son las falacias? Mentiras. Muy bien. ¿Alguien puede explicarlo de otra forma? Pero eso es verdad. No recordar. Bueno, Un argumento que parece verdadero. sí, Algo así. sí es verdad. Es correcto lo que dijeron las dos. Las falacias son mentiras. Las falacias son argumentos que parecen verdaderos, pero que son falsos. Es decir, las falacias, hermanos, son palabras engañosas. Las falacias son palabras engañosas. Y mucha gente, incluyéndonos también nosotros, mucha gente en el mundo es engañada por falacias. Y muchas veces quien dice las falacias, la mayoría de las veces, diría yo, no se da cuenta que está diciendo falacias. Porque como una falacia es un billete falso parece verdadero, pero es falso. Entonces, una falacia es un argumento, son palabras que quien dice las falacias está convencida de que está diciendo la verdad, pero no son verdad, y los oyentes están aceptando las falacias. Es decir, el que habla dice falacias, el receptor, el que las recibe falacias. Ni el que las dice se da cuenta, ni el que las recibe se da cuenta. Entonces es bien importante que aprendamos acerca de las falacias. A mí nunca me dieron una clase de falacias, ni en el colegio, ni en ninguna iglesia cristiana, ni ahora, ni en la Torá, pero yo quiero dar esta clase primero a ustedes y después las voy a explicar en YouTube para los hermanos de Torá, para los hermanos de nuestra congregación también. Porque imagínense qué importante es. Vuelvo a repetir, las falacias son argumentos que parecen ser verdaderos o son verdad, pero son falsos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, la persona que dice las falacias no se da cuenta porque no conoce las falacias. Entonces, el que está diciendo falacias está diciendo mentiras. Y el receptor, el que recibe las falacias, las está aceptando. Y no se da cuenta ni el que las dice, ni el que las recibe.
El que dice falacia dice mentiras y el oyente recibe mentiras. Y lo peor es que el oyente repite esas mentiras a otras personas. Entonces, imagínense en qué mundo vivimos. ¿Por qué? Aquí viene la explicación y sigo leyendo. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, sin sentido, que no es verdad, que hablen los hombres, los seres humanos, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Primeramente, aquí no está hablando del juicio con el Eterno. Aquí habla que por nuestras palabras en la vida terrenal o seremos justificados o seremos condenados. ¿De qué manera somos condenados? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo somos condenados en esta vida por nuestras palabras? ¿Alguien tiene una idea? Creo que podríamos ser acusados legalmente en Por algunas ejemplo, circunstancias, sí, cuando está el ad hominem, ¿verdad? Que se dice mentira contra una persona, contra un hombre, y nos pueden acusar de plagio, no de plagio, fraude, de falso testimonio o algo así. Uh-huh. es verdad. Ahora, llevándolo todavía más a la práctica, más personal, diría yo, más personal, ¿cuál sería otro ejemplo? Sí, pero la pregunta es un ejemplo de eso, o sea, Una en falsa la práctica con acusación, nosotros. una falsa acusación por ¿Es nuestros correcto? palabras. ¿Es correcto, hermano de Hermín? Póngale la cereza, la que estoy esperando, póngale la cereza al pastel. Me imagino, no sé, que me vino ese pensamiento a la mente. Podríamos ser avergonzados y pasar una vergüenza pública cuando, cuando se nos, cuando por la mentira, pues la verdad nos hace quedar como mentirosos delante de la gente. Exacto, sí se la puso la cereza, hermano. Cuando nosotros hablamos en la congregación, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, con cualquier persona, si nosotros decimos una falacia, aunque nosotros no sepamos qué es una falacia, alguien, alguien nos puede encontrar como mentirosos y nosotros venimos a ser mentirosos. ¿Por qué? No fue nuestra intención mentir, no fue nuestra intención mentir, porque como nosotros estamos creyendo una falacia, que creemos que es verdad, pero no es verdad, parece verdad, pero no es verdad, entonces alguien nos acusa como mentiroso o como mentirosa. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Una noticia en la televisión, que esto es muy común en México. Si es muy común en México, bueno, también en Estados Unidos me consta, yo me atrevo a decir que en todos los países. Por ejemplo, las personas escuchan una noticia en la radio, en la televisión o en el internet, una noticia, cualquier noticia de un accidente, de algo que supuestamente dijo el presidente, una noticia hasta de un artista de la televisión, un actor, una actriz. Entonces nosotros repetimos esa noticia y después se da cuenta la gente que era fake o que era una falsa noticia. ¿Qué hicimos nosotros? Creer, repetir y terminamos como mentirosos. ¿Fue nuestra intención? No, no fue nuestra intención, pero sí dijimos una falacia, un argumento, una palabra que parecía verdadero, pero que era falso. Entonces, cuando dice, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Es decir, en la vida práctica. Entre más sabios seamos nosotros, más seremos justificados como personas sabias. Entre más
insensatos seamos, más seremos condenados. Le voy a poner, hermanos, perdón que ponga un ejemplo de política. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero es un ejemplo. Es que se tienen que aguantar. No se crean. Estoy bromeando lo segundo, pero sí, un ejemplo de política. Hace 5 años, no se me olvida, en Facebook, varios hermanos de Venezuela, varios hermanos de Cuba, me dijeron a mí que México se iba a convertir como en Venezuela con López Obrador, porque supuestamente López Obrador era un dictador, era un comunista, supuestamente como Fidel Castro y supuestamente como Hugo Chávez. ¿Saben qué me decían? Eso que está prometiendo el presidente de ustedes o López Obrador, eso lo vimos acá en Venezuela, eso lo vimos acá en Cuba. Y adivinen quiénes han terminado como mentirosos. Con hechos les ha tapado la boca, no solamente a estas personas de Torá, a muchos mexicanos, no a la mayoría, a muchos, el 30%. Entonces, amados hermanos, por eso dice que por tus palabras serás justificado o justificada o por tus palabras serás condenado. Entonces, es nuestra responsabilidad como líderes ser sabios y ser sabios en el habla. En el habla. Sí, hermano José, y entramos a la clase. Sí, una pregunta para que me quede claro, donde dice, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Este juicio equivale a juicio terrenal y no se trata del juicio final? Pregunta. Y qué bueno que, si no me hubiera preguntado, ese era el punto que quería tocar, entonces se lo agradezco. Sí, allí está hablando del juicio terrenal. Cuando Yeshua venga y sus santos ángeles con él, va a venir a pagar a cada uno conforme a sus obras, viene a traer juicio a las naciones, viene a apartar a las ovejas de las cabras, cabritos, que es lo mismo, viene a apartar a las ovejas de las cabras. Entonces, Yeshua va a abrir los libros, que es la Torá, y vamos a ser juzgados, amados hermanos, aún por cada palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Eso equivale a que vamos a ser condenados al lago de fuego? No. Lamentablemente, muchas veces las personas, cuando escuchan la palabra juicio o condena, condenado, se imaginan el juicio final. Entonces, nosotros como hijos del Eterno vamos a recibir de acuerdo a lo que hicimos y a lo que dijimos. Todo, así que todo va a salir a la luz. No estoy diciendo que vamos a ser juzgados por los pecados. Más bien, la Torá le va a decir al juez qué recompensas, qué galardones y cuántos de cantidad, cuántos galardones, cuántas recompensas vamos a recibir aquí en la tierra. Si vamos a ser reyes, significa gobernantes, sacerdotes, ministros en el milenio. Entonces, en el milenio, como Yeshua necesita muchos sacerdotes, muchos Kohanim y muchos reyes, entonces vamos a ser evaluados. Y yo la verdad, se oye a lo mejor con presunción, pero el Eterno sabe que no lo digo con presunción, porque muchas veces ya se lo he dicho en privado. Yo estoy que se me cuecen las habas por ese día. Estoy que, otra palabra, estoy con ánimo, estoy ya que quiero que llegue ese día. Honestamente les voy a decir por qué se lo he dicho al Eterno. Para que salga a la luz toda aquella gente mentirosa que mintió, difamó. Y realmente, les soy honesto, lo pienso cuando veo las redes sociales, tanto del judaísmo como del cristianismo, como de raíces hebreas. Nosotros debemos de saber cuánto mentimos, si es que mentimos, hermanos, a la gente. Me refiero cuando hablamos públicamente, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, y el que nada debe, nada teme. Quiero ver ese día
cómo daremos cuenta por cada palabra que salió de nuestra boca. Ahora, la pregunta va más allá. En el día del juicio final, en el juicio del trono blanco de Apocalipsis 20, la gente, porque ahí no somos nosotros, la gente dará cuenta por cada palabra, sí. Es decir, los salvos daremos cuenta y los no salvos también. Los salvos, entre más errores o pecados tuvimos, eso va a disminuir nuestros galardones, nuestras recompensas. No es para ser castigados, pero los que serán juzgados en el juicio del trono blanco de Apocalipsis 20:10, a ellos sí les van a contar los pecados y los errores para ver cuánto castigo van a recibir en el lago de fuego. Y todos seremos juzgados, unos para recibir menos recompensas, menos galardones, y otros para recibir, yo diría, más castigo, más sufrimiento en el lago de fuego. Dicho esto, entramos a clase, porque yo sé que ese tema es muy largo, hermanos. No me quisiera desviar con los de los juicios y todo eso. Vamos a entrar a lo de las falacias para no desenfocarnos. Este es un repaso porque no grabé por error mío el martes. Por favor, aquí les voy a pedir que sean honestos. No miren los apuntes, porque voy a hacer preguntas. Yo quiero, hermanos, que, como les dije el martes pasado, que memoricen la palabra ad hominem, ad logicam y ad verecundiam, y las tres que vamos a ver hoy. Memoricen las palabras, aunque sea en español. Ad hominem, etcétera. Ya les iba a dar la respuesta. Pero no quiero que memoricen el significado. Quiero que memoricen la palabra para que la usen cuando la tengan que utilizar, pero no quiero que memoricen el significado. Yo les hice un dictado, pero no quiero que me lo lean de corrido, sino que digan lo que ustedes recuerdan. Si no lo recuerdan, no se preocupen. Hay que estar repasando esto, aunque no tengamos la clase, porque esto nos ayuda, repito, a que nosotros no digamos mentiras y para que la gente no reciba mentiras y después las repita también. ¿Alguien me puede explicar cuál es la falacia ad hominem en sus propias palabras? ¿O ad hominem? Es cuando se ataca directamente a la persona y no el argumento que está diciendo la persona. Perfecto. La falacia ad hominem o ad hominem es cuando se ataca a la persona y no a sus argumentos. Lo que ustedes recuerden, ¿alguien me puede decir un ejemplo o qué significa o cómo pueden explicar ustedes la falacia ad lógica? Es una falacia. Una conclusión es verdadera. La hermana Alicia y después la hermana Patriciela. Ahora ninguna de las dos. Hermana Patriciela, adelante usted. Cuando estamos afirmando que una conclusión es verdadera. Está bien. Les voy a adelantar algo, amados hermanos. Todas estas falacias se parecen. A veces la línea es muy delgadita y por eso yo digo que está bien. Les voy a decir que algo que a mí me ayuda para recordar las falacias, por ejemplo, algunas, no todas. Por ejemplo, cuando yo digo ad hominem o hominem, me suena a hombre. Entonces, es la falacia del hombre. Es la falacia contra el hombre. Ad logicam, logicam viene de lógico. Es un argumento lógico. Por ejemplo, yo diría que es verdad lo que dijo la hermana. Yo se las pongo más fácil. El argumento ad logicam es este. Cuando el razonamiento es circular o progresivo, ahorita les voy a poner un ejemplo, y la conclusión es lógica, pero no quiere decir que sea verdadera. Por ejemplo, este ejemplo hace como un año y medio lo vi en internet. Por ejemplo, Félix tiene pelo, vello, Félix tiene vello. Félix es un gato. Por lo tanto, si tú tienes vello, entonces eres un gato. Es decir, son argumentos lógicos
que se llega a una conclusión lógica, pero es falsa la argumentación. Les voy a poner otro ejemplo, la del martes. Voy a decir un nombre, voy a decir un nombre, Pepe. Pepe es mecánico. Pepe me dijo que el problema del carro son los frenos. Como Pepe es mecánico, él dice la verdad, él no está mintiendo. Entonces, nos basamos en un razonamiento lógico, pero llegamos a una conclusión falsa. Por el hecho de que Pepe sea mecánico, no significa que no se pueda equivocar y no significa que todo el tiempo que habla de mecánica dice la verdad. A veces un mecánico se puede equivocar simplemente porque es un ser humano. Lo mismo que un médico se puede equivocar porque es un ser humano. Lo mismo que un carpintero. Lo mismo que un maestro, un predicador, un roé, un moré. Nos podemos equivocar. Por ejemplo, no porque alguien conozca de la Biblia o tenga la fama de teólogo o el título de teólogo, no por eso significa que sabe toda la Biblia o que no comete errores al momento de enseñar. Entonces, la falacia lógica es la falacia de argumentos lógicos, pero que la conclusión, sobre todo la conclusión, no es verdadera. La falacia, esta palabra no tiene nada que ver con lo que significa en español. Ad verecundiam es la falacia de autoridad. Entonces, un ejemplo de falacia de autoridad, yo quiero, hermanos, que la inventen ahorita, porque si la inventan quiere decir que sí están comprendiendo el concepto. Inventen un ejemplo, la falacia ad verecundiam. Bueno, podría ser autoridad. Cuando es verdadero con toda autoridad. Bueno, caliente. Podría, ¿Alguien puede ayudar al hermano Severiano? podría decirse que el calendario actual es el correcto porque lo dice el Papa. Y ya. Exacto. Como el Papa lo dice, ya el calendario de Roma está correcto, simplemente porque lo dice alguien de autoridad. Otro ejemplo de falacia ad verecundiam. La Organización Mundial de la Salud, la NASA. Uh-huh. Dígalo completo, hermana Alicia, para los que no estuvieron el martes lo escuchen. Diga completo el ejemplo. Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas son buenas para el coronavirus y es una mentira, es una falacia. Las vacunas realmente no son buenas, o sea, esa vacuna para el coronavirus realmente es una falacia porque no existe, no existe una vacuna para, al contrario. Bueno, pero ya ahí me voy a meter en otro rollo, ¿verdad? Entonces, pero vamos, es una mentira, ¿sí? La NASA, que nos ha hablado durante tanto tiempo de un planeta esférico, ¿sí? Y que no es real, ¿sí? Pues la ciencia, ¿no? Que nos hace creer que provenimos del mono, ¿no? O una teoría de la evolución, ¿no? Como diría Darwin, ¿no? Y pues todas esas son falacias de autoridad que lo dice una organización o un grupo, pero que no son ciertas. Así es. Por el simple hecho que lo diga alguien que tiene cierta autoridad o cierta fama o reputación, no significa que es verdad. Y la falacia que a mí me han atacado mucho, pero no es a mí solamente, a todos los latinos, sobre todo cuando el hebreo no es nuestro primer idioma. Ese rabino sabe hebreo, lo habla bien, lo escribe bien, él sabe más Torah que tú, porque es rabino o porque sabe hebreo.
A veces la gente piensa, fíjense cómo es un pensamiento también lógico, como lógica, pero que es falso. La gente piensa que por el simple hecho de que alguien sabe hebreo, sabe toda la Torá, porque la Torá fue escrita en hebreo. Si usamos ese mismo razonamiento, quien sabe griego, sabe y entiende todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando ustedes y yo leemos en español un libro, no sé, cualquier libro, un libro de historia, un libro de fábulas, de historietas, Las Mil y Una Noches, Alicia en el País de las Maravillas, el de este Homero, la Ilíada y la Odisea. Cuando lo leemos en español, es como que alguien dijera, imagínense que estamos leyendo un libro en español. Llega un ruso y dice, wow, como tú sabes hebreo, tú entiendes todo lo que dice ese libro. Es decir, todo el conocimiento se te fue al intelecto, a la mente, y tú eres un experto porque tú sabes leer en español y sabes escribir en español. ¿Se dan cuenta la falacia? Por el hecho de que alguien hable y escriba en su idioma, no significa que lo sabe todo en su idioma. Si alguien sabe hablar y escribir hebreo, no significa que todo lo que lee y escribe en hebreo, no significa que lo entiende todo y lo entiende correctamente a la perfección. Espero que me comprendan el ejemplo. ¿Alguien no comprendió? Levante la mano. Hermano de ¿usted no lo comprendió? ¿O cómo? No, entendí mal la pregunta, la entendí al revés. Okay. Bueno, sí comprenden la falacia, porque estoy viendo algunos que me ven como ¿qué? Como what? Alguien está leyendo Génesis en hebreo. La persona lo puede leer fluidamente, es decir, con fluidez en hebreo. Porque es su primer idioma el hebreo. Lo lee Génesis en hebreo, lo puede escribir y ya alguien piensa que ya entiende todo lo de Génesis, porque lo está leyendo en su propio idioma. Es como si usted lee Génesis en español, lo lee fluidamente, lo escribe correctamente en español y ya por eso usted entiende todo Génesis. ¿Se dan cuenta dónde está la falacia ad verecundiam? En aquellas personas que muchas de las veces son los mismos latinos, se tragan el cuento de que ese rabino, como habla bien el hebreo y lo escribe, ya sabe más de Torah que ustedes y que yo. Pero es que ese es su idioma de él. Si es de nacimiento el hebreo, es su idioma. No hay nada extraordinario. Lo único que pueden alegar ellos, y ahí les compro esa legata, ese argumento, esa falacia, se las compro en lo que llegamos a una conclusión, es de que es que en hebreo dice cosas diferentes a en español. Y entonces ahí yo se la compro. Le digo, está bien, ahí te la compro. En el hebreo, el significado es más real, verdadero que en español. Entonces vamos a ver cómo o qué dice en hebreo, Génesis 1:1. Y muchas de las veces, hermanos, quien traduce del hebreo al español, vamos a poner que es un maestro de hebreo, la mayoría de las veces, no siempre, termina diciendo lo mismo que leímos en español. Es decir, la traducción no cambia, el significado no cambia, el concepto no cambia. Por ejemplo, si alguien leyó en hebreo, Dios creó los cielos y la tierra, en hebreo, Dios creó los cielos y la tierra. Es que tú no sabes hebreo, está bien, tradúcemelo. ¿Y sabe qué me termina traduciendo? Elohim creó los cielos y la tierra. Nada más cambió Dios por Elohim. Pero el significado es el mismo, el concepto es el mismo. Entonces, cuando alguien comete esas falacias, por ejemplo, ad verecundiam, no se da cuenta este tipo que está presumiendo, a veces no presume ni de él mismo, sino de alguien más. Es que mi rabino sí sabe hebreo, dice un latino.
Dice Pancho Riado, el que se llama Francisco Riado, y le dicen de cariño Pancho Riado. Entonces Francisco Riado está presumiendo que el rabino de él, de la yeshiva, de la escuela, sabe leer hebreo, sabe escribir hebreo, y tú no sabes, tú eres un mexicano, a ti se te mira el nopal en la frente, y puras falacias. Cuando ustedes y yo conocemos las falacias, muchas de las veces, en vez de darnos coraje, nos da risa como ahorita. Por eso, yo en los debates me estoy riendo. A veces me río no con soberbia, sino porque causa risa. La falacia, a veces yo le digo disparate de cariño, pero la falacia, ¿sabe qué es disparate? Disparate es un error enorme. En vez de decir un errorzote, se dice disparate, aunque se escucha un poco a lo mejor brusco, tosco, pero ese es un disparate, un error grande. A veces eso es lo que causa, pero también causa lástima, porque hay personas que están escuchando a Francisco Riado, a Pancho Riado, y se está tragando la falacia. Ah, sí, cierto, mire, sí es un rabino de verdad. Es más, estudió en Israel. Como que si el lugar que se llama Israel le diera todo el conocimiento a la persona, como si fuera un agujero negro que absorbe todo el conocimiento. Si ustedes y yo vamos a Israel, hermanos, no vamos a absorber nada si no leemos, si no estudiamos. Ayuda algo lo visual. Aquí Yeshua fue bautizado, aquí lo crucificaron, aquí lo enterraron. Ayuda visual. Pero el verdadero conocimiento, amados hermanos, está al alcance de todos nosotros. En los tiempos de antaño, hace 50, 100 años, estudiar era muy difícil en todo el continente americano, no se diga en Latinoamérica, porque no las niñas, las hijas, se iban a trabajar, a lavar los trastes, a criar chamacos, y el hombre se iba a trabajar al campo. Pasó el tiempo, construyeron universidades, escuelas, y ya dijeron, hay que darle oportunidad a las mujeres. Las mujeres se levantaron en armas, y hasta hoy en día hasta el voto, y qué bueno, hasta el voto cuenta, el sufragio. Pero no había oportunidad de ir a bibliotecas, a librerías donde existen los libros. Yo me acuerdo que en mi pueblo teníamos de librería una hacienda de los tiempos de Pancho Villa, de 100 años atrás. Y es verdad, hermanos. Cuando yo estaba en la secundaria, la biblioteca, la librería, eran como 20 libros, 10 robados y 10, quién sabe dónde los consiguieron. Y era una hacienda de piedra, de las antiguas de piedra. Tienen más de 100 años. Pero hoy en día, si ustedes están conectados, algo me dice que tienen internet, el conocimiento está al alcance de todos. Y esto no lo digo como para que seamos soberbios, pero sí lo digo, número uno, para que no nos sintamos menos que nadie, y número dos, para que nunca dejemos de aprender. Todos nosotros debemos tener la meta de nunca, hermanos, nunca dejar de aprender. Estas clases que yo estoy dando, que algunos de ustedes tomaron otro tipo de clases en el colegio, yo estuve pensando hoy, imagínense que yo les doy el 10%. Todas estas clases, aunque sean 3 años, el 10%, el 90% ustedes lo van a conseguir como ustedes puedan. En internet, en conferencias, en libros, en Wikipedia, en Google, donde ustedes puedan, consiguen el otro 90%. Estas clases simplemente yo diría que son como una introducción para provocar hambre de aprender, pero para que se nos suba el ego, sino para ser mejores personas. ¿Por qué no? No solamente líderes, una mejor papá, una mejor mamá, un mejor papá. No me crean, fue un error. Una mejor mamá, un mejor papá. Ahorita me acordé de un hermanito, y hay varios, amén. No digan el nombre, pero un hermanito que enseña Torah vestido de mujer en Facebook, subió la fotografía, y algunos de ustedes a lo mejor vieron la foto.
Es de, denle gracias al Eterno que ustedes no me van a ver vestido de mujer, hermanos. Yo le voy al Necaxa, como don Ramón. Hermanos, es en serio. Yo pensé, lo voy a compartir a los hermanos de la congregación, pero me detuve. Pero qué feo que un hermano que habla de Torah como líder en las redes sociales se vista de mujer y con un collar. Creo que se fue a Argentina, no sé a qué país del sur, fue a visitar. Pero él es bien orgulloso. Y ahí, hombres y mujeres ahí diciendo amén, aleluya, y Baruch Hashem, whatever, etcétera. Ya no sé ni en qué idioma decirlo. Entonces, ya que quedó claro las tres primeras falacias, se les puede ver en la cara que quedó claro: ad hominem, ad logicam, ad verecundiam. Ahora vamos a las últimas tres falacias. En total, solamente vamos a estar estudiando 6. Si nosotros aprendemos estas 6 falacias, hermanos, mire, con esas nos defendemos. Si usted quiere aprender por iniciativa propia otras, que pueden existir 15, como les decía, 12, 15 falacias, pero con 6, que son las 3 primeras, son las principales. Si quieren, empiecen con 3. Ya que tienen bien aprendidas las 3, ad hominem, ad logicam y ad verecundiam, se van a las otras 3. Y son las, yo utilizo de esas 6, amados, yo utilizo 5. En algunos de mis debates utilizo 5. Me refiero a que no las 5 en un debate. A veces uso una en un debate. Cuando yo escucho a alguien que está debatiendo y descubro la falacia, es cuando yo se la saco a la persona. Usted acaba de cometer la falacia, por ejemplo, del hombre de paja. Y esa es la 4. Si quieren escribir, hombre de paja. Yo le voy a dar el significado a ustedes de lo que yo entiendo. Yo había pensado compartir pantalla, hermanos. Son 7:50. Déjenme ver si comparto o no pantalla. Hombre de paja. ¿Qué significa hombre de paja? Yo le pondría, hermanos, para que no se le olvide, un espantapájaros. Ahorita lo explico. Yo creo que todos ustedes en sus países le llaman espantapájaros a un muñeco de paja, hermanos, que ponen los agricultores o ganaderos para espantar los pájaros o las aves. Ese hombre de paja, porque es real en el campo, en el monte, es un simulador. Simula a una persona, le ponen un sombrero, le ponen una camisa de hombre, un zapato, para que los animales vean de lejos y piensen que es una persona, pero no es una persona, es un hombre de paja, que en México lo conocemos como espantapájaros. ¿En sus países lo conocen igual, hermanos, como espantapájaros? Bien, bueno, entonces nos estamos entendiendo. ¿Qué es el hombre de paja? En una argumentación, en una conversación o debate, es cuando la persona fabrica, construye un hombre de paja y después él mismo lo destruye. El hombre de paja, repito el significado, el concepto, la idea, es cuando una persona construye un hombre de paja y después lo destruye. Mire, para que vea que no le voy a compartir siempre sí pantalla. Sirve que a lo mejor los que no saben cómo buscar en internet palabras, les va a ayudar. Hombre, aquí le ponen hombre de pájaro. Bueno, es igual. Ahí me escuchan, amados hermanos, para seguir leyendo. Sí. Bueno, gracias. Miren, aquí está el significado. Vamos a ver algunos ejemplos. Una falacia del hombre de paja se produce cuando alguien distorsiona o exagera el argumento de otra persona y luego ataca la versión distorsionada del argumento en lugar de comprometerse genuinamente. Es decir, estamos en una conversación y les voy a poner un ejemplo, hermanos. Ya que yo hago muchos debates, como todos ustedes saben, yo voy a imaginar que estoy en debate. Yo en el debate digo, la ley, la Torá, la debemos de practicar.
porque son mandamientos de Dios. Entonces me dice el cristiano y distorsiona lo que yo dije. Dice, Jaime está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para el perdón de pecados. Él está diciendo que para ganarse la salvación hay que cumplir la Torá. Él está agregando obras a la salvación y eso lo hace a él un falso profeta. Entonces, si se dieron cuenta, en un argumento así, alguien saca mis palabras fuera de contexto, la distorsiona y después que la distorsiona, porque ese es un muñeco, un hombre de paja, ahora lo va a destruir. En el siguiente tiempo que viene en el debate dice, bueno, como ya vimos que Jaime dice que la salvación no es por la sangre derramada de Jesucristo, sino es por guardar la ley, aquí la Biblia dice, y él se va ahora a destruir ese hombre de paja que construyó. Aquí dice Gálatas 2:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Allí está refutado. Jaime Guzmán está refutado con la misma Biblia. Así en un argumento se distorsionan las palabras, se arma un hombre, un muñeco de paja y después lo destruye. Vamos a ver por aquí qué dice Wikipedia. Dice, la falacia del hombre de paja o del espantapájaros o del monigote es una forma de argumento y una falacia informal por la que se da la expresión de refutar un argumento, pero se hace a través de una idea que no va en la línea de argumentación de la discusión, por lo que no se refuta debidamente el tema del fondo. Más adelante voy a seguir leyendo para ahorrar tiempo. El típico argumento del hombre de paja es crear la ilusión de haber refutado o derrotado completamente la proposición de un oponente mediante el reemplazo encubierto de esta persona por una proposición diferente y la subsiguiente refutación de ese falso argumento en lugar de atender a la proposición de su oponente. Después vamos a estudiar qué son proposiciones. Proposiciones en gramática son oraciones o enunciados. La táctica del hombre de paja en el Reino Unido también se conocen como una tía Sally, en alusión a un juego típico. Bueno, eso es para los que viven o conocen Inglaterra. Entonces aquí podemos ver el hombre de paja, el espantapájaros. Quiere decir que la falacia del hombre de paja es cuando una persona distorsiona lo que estamos diciendo, arma una discusión, arma algo que nosotros no estamos diciendo, es decir, arma un muñeco de paja y después lo destruye. Primero lo arma y después lo destruye con sus propios argumentos. Entonces, voy a dejar de compartir y quiero que alguno de ustedes me dé lo que se le venga a la mente, un ejemplo de un hombre, un muñeco de paja. Si a ustedes se les viene a la mente una idea, sea que esté en la Biblia o no esté en la Biblia, hermanos, eso es bueno, porque están comprendiendo la idea. Si yo digo que, por ejemplo, que hay que guardar Shabbat y luego, por ejemplo, como cuando el cristiano te lleva a Hechos 15, ¿podría entrar ahí, hermano? Cuando, o sea, que no leen el capítulo, el verso donde dice, porque Moisés tiene cada sábado quien los lea en la sinagoga. Puede ser, hermano, pero te termine la idea que tiene para ver si le estoy captando la idea que usted tiene. O sea, si yo digo, es que, voy a decir, por ejemplo, los seguidores de Yeshua se reunían cada Shabbat en las sinagogas y por eso todos los que siguen al Mesías, pues deberíamos de estar guardando el Shabbat. Entonces, pues siempre sacan como Hechos 15, pero no, yo lo que he observado que nunca leen el siguiente texto donde dice, cuando dan los 4 mandamientos, ¿verdad? O sea, los 4 mandatos, y luego
dice, porque Moisés, o sea, no leen ese, casi, yo no sé, pero yo no lo he escuchado, casi nunca lo leen, pero vamos a decir que sí lo leen, o sea, sí lo leen, o sea, dice, estos son los 4 mandamientos, y luego sigue leyendo y que él mismo lea, porque Moisés tiene en cada sinagoga quien lo lea cada Shabbat, o sea, cada sábado. No sé si por ahí aplique la idea. No veo que aplique, hermano, por ahí la idea, a menos que yo no haya entendido lo que usted me quiso decir. Voy a poner otro ejemplo, y ya si usted gusta, y a lo mejor usted me va a decir, eso yo estaba diciendo, y a lo mejor el problema fui yo, el oyente, el receptor. Voy a poner un ejemplo. El hombre de paja, el muñeco de paja, es cuando la persona construye, vamos a decirlo así, un pequeño estudio, que el pequeño estudio es el espantapájaros, y después lo destruye. Puede ser que la persona esté diciendo la verdad con el muñeco de paja, pero de eso yo no estoy hablando. Un ejemplo, vamos a hablar del Shabbat. Yo empiezo a hablar del Shabbat y la otra persona comienza a hablar de las fiestas. Entonces, el muñeco de paja es sacar fuera de contexto la discusión, el debate, la argumentación. Levanta una pirámide, construye un muñeco de arena y después lo destruye. Esa es la falacia del muñeco de paja. No necesariamente está diciendo mentiras la persona. A lo mejor está diciendo la verdad, pero el punto es que ese no es el tema. Es decir, la persona se está saliendo por la tangente, está cambiando de tema. Voy a poner un ejemplo, uno de tantos debates que he tenido. Y casi siempre en los últimos, bueno, hay un hermanito que hablé sobre la preexistencia de Yeshua. Hace 2 semanas debatí con él. Hasta me dio lástima el hermano, porque el hermano tiene es bien humilde, pero quiso debatir. Yo no haría un debate, hermanos, con un médico, porque sé que voy a perder hablando de medicina. Yo no voy a hacer un debate con un mecánico, porque sé que voy a perder hablando de mecánica. Entonces yo no sé cómo este hermano se atrevió a debatir de la Biblia cuando no sabe de la Biblia. Por ejemplo, cuando yo dije Yeshua preexistía, estaba con el Padre. Le saqué Juan 1:1, le saqué Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. El verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Entonces él, en vez de atacar mis argumentos, y yo le decía que Yeshua ya preexistía antes de nacer en Belén, en Bethlehem, él comenzó a armar un muñeco de paja cuando él decía, Yeshua dijo que el día y la hora nadie sabe, ni él. Ahí comienza él a armar un muñeco de paja. Vean cómo lo arma. Yeshua dijo que él es el hijo del hombre. Yeshua no dijo que él es Dios. Y yo le decía, pues sí, él dijo que él era Dios. Juan 14:9 le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces yo le decía, ¿cómo un ser humano se va a comparar con el Padre si no es igual al Padre? Entonces él me sacaba textos que eran verdad, pero comenzaba a armar su muñeco de paja. Decía, aquí dice que Yeshua es el hijo del hombre, aquí dice que es el hijo de Dios, y me sacaba textos, si bien son verdad, pero no estaba atacando mis argumentos. Yo en ningún momento le dije, no, Yeshua no es el hijo del hombre, sí. Yo le decía, porque él vino con un propósito. Se lo acabo de leer en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces este hermanito construía y construía su muñeco de paja. Sí, él argumentaba algo que yo estoy de acuerdo, pero eso no refutaba el tema. ¿Cuál era el tema? La preexistencia de Yeshua. Entonces, ese hermanito no salió de su hombre de paja. No lo saqué de ahí.
Hablaba de Yeshua cuando Yeshua está en estado de humillación, hijo del hombre, hijo de Dios, el que le va a entregar el reino al Padre, 1 Corintios 15, 27 en adelante, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona no conoce no solamente la Biblia, no conoce las falacias, pues las comete. Y yo quiero que nosotros seamos personas maduras, ¿por qué no decirlo así? Para que no cometamos, hermanos, falacias. Y eso nos va a dar, por lo menos delante del Padre, todo depende de la audiencia. Si en una audiencia, amados hermanos, los oyentes son gente muy preparada, la gente preparada le va a dar la razón al que no está cometiendo falacias. Y cuando el público es gente, perdón que lo diga así, no es preparada, no conoce las falacias, le va a dar la razón a aquel que está cometiendo falacias. Porque el que está cometiendo las falacias las dice y el receptor las acepta, las recibe. ¿Ustedes no creen? Lo digo al aire, yo sé que sí, pero es una pregunta al aire. ¿Ustedes no creen que personas, cuando están bien preparadas, las del público, no pueden distinguir cuando alguien está cometiendo disparates, errores, falacias? Por supuesto que sí. Pero ¿quiénes no descubren las falacias? ¿Quiénes no descubren las mentiras, los disparates? Pues las personas que tienen, se oye, yo sé que feo, prepotente o soberbia, pero son las personas que no conocen las falacias o que no tienen la preparación. Es algo obvio, ¿no creen? ¿Quién acepta las falacias? Los que no las conocen. ¿Y quiénes las rechazan? Los que sí conocen las falacias de argumentación. Siguiente falacia de petición de principio. Hay una palabra latina que no estoy tan interesado en que se la aprendan, petitio principi. Hoy se las voy a buscar y las voy a explicar. Aquí mismo también lo explica. Petición de principio. Dice así, bueno, lo voy a leer. Ustedes escriban a lo que ustedes entiendan. Para mí lo más importante es lo que ustedes entiendan. La petición de principio, también conocida como argumento circular, o yo diría el argumento en círculo, es aquella falacia en la que se utiliza la conclusión a la que se quiere llegar como una de las premisas del argumento para demostrarla. Por ejemplo, los hombres son más inteligentes que las mujeres, porque una mujer es menos inteligente que un hombre. Esa es una falacia. Supuestamente los hombres son más inteligentes. Yo sé que hay mujeres que dicen, sí, es verdad. Vamos a tomarlo como si fuera verdad. Entonces, la pregunta es, ¿no existen mujeres inteligentes y más que los hombres? Sí, también hay mujeres más inteligentes que hombres. Entonces, esa es la falacia de petición de principio. ¿Cuál es la falacia de petición de principio? La que se llega a una conclusión partiendo de premisas falsas. Yo diría esto, hermanos. La petición de principio también es cuando se exige algo que de antemano se sabe que no existe. Por ejemplo, bueno, aquí dice Wikipedia, vamos a abrirla, hoy te lo doy el ejemplo. La petición de principio, de latín petitio, principi, suponer el punto inicial, es una falacia informal que se produce cuando la proposición que se pretende probar se incluye implícita o explícitamente entre las premisas del argumento, que asumen la verdad de la conclusión. Ahorita voy a poner un ejemplo bien fácil, en lugar de respaldarla. Por ejemplo, ahí dice, número 1, yo siempre digo la verdad. Número 2, por lo tanto, yo nunca miento. Entonces, allí está la falacia. Como alguien es muy honesto, ¿significa que nunca miente? Pues no. En algún momento de su vida miente. Por ejemplo, yo no sé si ustedes puedan pensar en alguien que prácticamente nunca miente
es tan honesto ese hombre, es tan honesta esa mujer, que para cacharlo o hallarle en una mentira está bien difícil. Entonces, la falacia de petición de principio es esta: por el hecho de que alguien sea muy súper honesto, súper honesta, no significa que en algún momento de su vida no mienta. Entonces, la proposición es esta. Hace rato dije Pepe, vamos a poner otro nombre inventado, Felipe. Felipe es muy honesto, Felipe nunca miente. Por lo tanto, Felipe es perfecto. Allí se caería en la falacia de petición de principio, que es un argumento circular muy parecido a ad logicam, pero le voy a decir cuál es la diferencia. Ad logicam son argumentos lógicos que se llega a una conclusión, pero la conclusión es falsa. Es muy parecida a la petición de principio. Este es el ejemplo que a mí me gusta poner en los debates. La falacia de petición de principio es cuando se exige que la Biblia diga algo cuando sabemos de antemano que no lo dice. Por ejemplo, ¿qué dice el que fuma? Lo típico, alguien que fuma cigarros o marihuana o cualquier sustancia tóxica. Dice, ¿la Biblia prohíbe fumar? Se defienden. No, pues sí está. Entonces fumar no es pecado, fumar no está mal. Esa es la falacia de petición de principio. Se llega a una conclusión partiendo de un argumento o de una premisa que sabemos de antemano que no existe. Entonces, a mí los debates, ¿cuántas veces no me han dicho, por ejemplo, dónde en la Biblia dice textualmente y luego lo recalcan? Creen que son muy inteligentes cuando recalcan algo. ¿Dónde dice en la Biblia textualmente que los latinos somos israelitas? Muéstrame un versículo. Y todavía presumen. Y entre más levantan la voz, más se hunden. Pero muchas veces ni la persona sabe, ni los oyentes saben. Cuando alguien exige algo que demostremos en la Biblia, lo que la persona sabe que no existe, esa es la falacia de petición de principio. Porque de principio se exige algo a sabiendas que no existe. Esa es la falacia de petición de principio. Entonces, eso también se le conoce como el argumento circular, donde se hace un círculo para llegar a un punto final, a un destino, pero se sabe de antemano que no existe eso. Y bueno, entonces, estas falacias solamente es cuestión de irlas practicando, ya sea en la mente y con las personas. Entre más, es como las palabras que estuvimos aprendiendo los meses pasados, que estemos aprendiendo palabras nuevas para nuestro vocabulario. Entre más las practicamos, más se nos van quedando grabadas en la mente. Y por último, vamos a ir a la falacia. Ahorita la vamos a buscar en Google para que vean cómo se escribe. Ad ignorantiam, con T de Tito, ad ignorantiam, o la falacia de ignorancia. La voy a escribir aquí. Están muy callados. Ahorita venimos a preguntas y ejemplo. Hermano Dermín, ¿sí puede mirar lo que estoy viendo? Hermana Vero. Sí, se ve. Ok, gracias. Ahí está, la falacia ad, la voy a hacer grande. Espero que la vean más grande. Ad ignorantiam. Bueno, vamos a leer primero el significado, porque no estoy de acuerdo con esa falacia. Bueno, con ese argumento. Permítame, aquí está. Dice, en lógica, un argumento ad ignorantiam o argumentum ad ignorantiam, que son palabras latinas, también conocido como la falacia de ignorancia. Ahí dice llamada la ignorancia.
pero es más correcto falacia de ignorancia. Es una falacia informal que consiste en defender una proposición o un argumento que no existe prueba de lo contrario, diciendo la incapacidad de un oponente a presentar pruebas convincentes de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta del mismo, es decir, en la ignorancia. Bueno, para no leer todo, vean, hermanos, aquí está un ejemplo primero en proposiciones. Ausencia de prueba en contra como prueba a favor. Número 1, no se puede refutar A. Número 2, por lo tanto, A es verdadero. Aquí habla de la existencia de Dios, pero al parecer es un ateo el que escribió esto. Vamos a ver otro ejemplo. Por la existencia de Dios. Bueno, vamos a decir las falacias en ejemplos. La falacia de la ignorancia es aquella, hermanos, que alguien defiende como verdadero o falso simplemente porque no se puede probar lo contrario. Repito, la falacia de ignorancia es cuando alguien afirma ser verdadero o falso simplemente porque no se puede probar lo contrario. Por ejemplo, alguien puede decir, hablando de la existencia del eterno, Dios no existe, a ver, pruébamelo. Yo podría decir, a ver, Dios existe, pruébame lo contrario. Pero para no sacar el tema de la existencia del eterno, vamos a poner otros ejemplos. A veces las personas que están argumentando defienden algo y dicen que es verdad o que es mentira por el simple hecho de no poderse probar. Que algo no se pueda probar lo contrario, eso no lo hace o verdadero o falso. Espero que se entienda, lo repito. Por el hecho de que no se pueda probar lo contrario, no significa que sea verdadero o falso. Inclusive, hermanos, a veces puede ser algo es verdadero, pero no se puede probar. Y no se puede probar por falta de diferentes motivos. Vamos a suponer que hay un señor viviendo en la selva. Vamos a ponerle un nombre a este señor. Tarzán. ¿Cómo? Tarzán. Tarzán. Bueno, vamos a ponerle a don Tarzán. Vamos a decir que don Tarzán descubrió una hierba y esa hierba cura el cáncer. Y es verdad, porque don Tarzán, él mismo se curó, se lo dio a Jane, que también tenía cáncer, y se curó. Y alguien le dice, no es verdad, Tarzán se viene a la ciudad, lo civilizan, se viene junto con Jane, se civiliza, y Tarzán, cuando él puede hablar el idioma de ellos, les dice, yo conozco una hierba en la selva que puede curar cáncer. Y los médicos le dicen, no es verdad, estás mintiendo. Y él dice, sí es verdad. Y ellos dicen, no. Entonces, por el hecho de que algo, y no se puede probar hasta que hagan un viaje y busquen esa hierba que encontró Tarzán por casualidad. Por el hecho de que algo no se pueda probar, no lo hace ni verdadero ni falso. A veces en un argumento, vamos a suponer, hermanos, dice el ateo, debatiendo con un creyente, uno de nosotros, dice, la resurrección de Jesucristo no se puede probar más que con pura fe. ¿Ustedes creen que Jesucristo resucitó entre los muertos? Que Yeshua resucitó, pero eso es pura fe. Entonces, el ateo, que se basa en la ciencia, él dice y piensa, científicamente no se puede demostrar
porque en ciencia lo que tú pruebas se repite o es repetible. Lo tienes que repetir varias veces delante de otros testigos, delante de una comunidad de científicos. Entonces el ateo alega que la resurrección de Jesucristo científicamente, repito, no se puede probar porque varias personas tienen que resucitar, estar resucitando para poderlo probar, porque el método empírico eso es lo que dice, efectivamente. Dice que para que algo sea probado científicamente tiene que ser repetible. Ahora, eso yo me puedo defender y yo le puedo decir al ateo que esa es la falacia de petición de principio, que por el hecho de que yo no lo pueda probar empíricamente, no significa que sea mentira. Y es verdad, hermanos, algo que no se pueda probar, no significa que sea mentira. Porque obviamente que ahí entramos en el tema o en el terreno de los milagros. Se supone que los milagros, lo digo en contra de un ateo, los milagros los hace Dios, pero Dios no es una marioneta. Dios no va a hacer milagros cuando yo quiera para demostrarle a un ateo que sí es verdad. Entonces, la falacia de petición de principio es cuando alguien demanda algo y como no se puede probar, ya está defendiendo la persona, dice, ahí está, eso es mentira porque no me lo puedes probar. Y uno le puede salir, por supuesto, con la misma premisa. Allí se entra en un juego de artimañas, marrullerías y hasta niñerías, la falacia de petición de principio. Lo bueno simplemente es reconocerlas y decírsela a la persona y al público, esta persona está cometiendo la falacia de petición de principio, porque él quiere que yo pruebe algo que no se puede probar, pero que no se pueda probar no significa que no sea verdad. Y es como decirle a esa persona atea, decir, a ver, ¿tú crees que un personaje de la historia, ¿tú crees que Julio César existió? Sí, a ver, pruébame lo que existió. Es que hay un libro que dice, y bueno, ¿y quién te dice a ti que ese libro está diciendo la verdad? Entonces también uno puede contrarrestar con la misma pregunta o con la misma falacia, simplemente para demostrarle a la otra persona que esa es una falacia. Por el hecho de que algo no se pueda demostrar como verdadero o falso, esa es una falacia de petición de principio. Sí, hermano Adermín. Estoy confundido, hermano, porque ¿es de principio o es de ignorancia, que es de la que estábamos hablando? Perdón, hermano, yo me equivoqué en el nombre, tiene razón. Es la falacia de ignorancia. Es la falacia de ignorancia, tiene razón, perdón. Qué bueno que alguien está poniendo atención. Qué bueno que alguien está poniendo atención. Yo comencé a explicar la falacia de ignorancia y me brinqué. Lo hice intencionalmente. ¿Se acuerdan que les dije que hay una línea? No se crean. Hay una línea muy delgadita. Me brinqué, exactamente, hermano Dermín. Me brinqué a la falacia. Bueno, me brinqué en el nombre. Solamente en el nombre. En los ejemplos no. Hermano, pero casi se parecen. Sí, se parecen. Se parecen, hermano. Mire, la falacia de ignorancia, no me acuerdo si les dicté la información. Me brinqué o me piqué con la falacia. Consiste en negar algo o aceptar, negar algo por el simple hecho que todavía no se ha podido probar como verdadero o falso. ¿No? Sí leímos eso en Wikipedia. La falacia de ignorancia quiere decir que todos los seres humanos, todos ignoramos algo, todos ignoramos. Entonces, cuando alguien está reclamando algo,
como falso o como verdadero, simplemente porque no tenemos el conocimiento todavía. Mire, esto se ve mucho en ciencia. Me acordé de los agujeros negros. Los agujeros negros para mí son una teoría. Los agujeros negros, que hay unos agujeros negros en el universo y hay varias conjeturas, varias hipótesis. Supuestamente le tomaron una fotografía con un telescopio hace como unos 8 años y que al parecer hasta es fake, pero vamos a tomarlo como una hipótesis, una teoría. Dicen los científicos que existen los agujeros negros y que ahí tal vez el tiempo no existe o ahí se pierde el sonido, se pierde la luz y por eso es agujero negro, porque no hay luz, etcétera. Y echan un montón de rollo. Entonces, fíjense, si yo fuera a debatir con alguien y alguien de los ateos o una persona me habla de los agujeros negros, si yo no tengo cuidado, la persona me puede acusar a mí que yo estoy cometiendo la falacia de ignorancia o la falacia de ignorancia, y él puede decir, por el hecho que ignoramos que la ciencia no tiene todo el conocimiento todavía de los agujeros negros, no significa que no existen. Pero si yo me pongo abusado, yo le puedo decir, está bien, pero tampoco puedes asegurar que existen los agujeros negros si no tienes forma de probarlo. Entonces, la falacia de ignorancia, a veces no me confundo otra vez, la falacia de ignorancia es esa, que algo no se puede probar como verdadero o falso por falta de información. Simplemente porque, más que nada, es por eso, falta de información. Que algo se ignore no significa que sea verdadero o falso. ¿Hay dudas de esta última o de las dos últimas? Adelante. O sea que al pedir uno como algo que, algo como lo que usted acaba de decir, quiere decir que uno, lejos de estar como queriendo poner a la persona como que no sabe, lo pone a uno en ese lado, que el que no sabe es uno el que está preguntando, hermano. O sea, como el que queda como ignorante es uno, ¿puede pasar eso? Puede pasar. Aquí lo que hay que aprender de esta falacia, la última, es que nosotros no cometamos esa falacia cuando estemos platicando con alguien, porque no tiene que ser en debate, en cualquier plática. Es más, miren, también aplicaría, que es muy parecida a Albert Ecundian, la falacia de autoridad. Por ejemplo, alguien nos acusa, tú no sabes de Torá porque tú no sabes hebreo. Entonces, por el hecho de que alguien no conozca el hebreo, no significa que no conozca la Torá. Entonces, la persona que nos acusa está cometiendo la falacia ad ignorantiam. Es decir, por el hecho de que nosotros ignoramos el hebreo, puede ser el inglés, el ruso, el chino, por el hecho de que nosotros ignoramos, no nos hace menos. Porque si ese es el caso, todos ignoramos algo, hasta la persona que nos está acusando que no conocemos Torá porque no conocemos el hebreo. Entonces, si la persona nos acusa, está cometiendo, esa persona es la que comete la falacia de ignorancia, basándose en que nosotros ignoramos el hebreo o el idioma. Lo aplico de diferente manera. Un gringo racista le dice a un latino en Estados Unidos, salud, le dice Perdón. le dice a un latino, tú eres un ignorante porque tú no sabes inglés. Esa es la falacia ad ignorantiam o la falacia de ignorancia. Por el hecho de que un latino no sepa inglés, no lo hace menos.
¿Qué le diría un latino a un gringo si el gringo le dice no sabes inglés, tú no sirves, tú no vales nada? ¿Qué le debería contestar el latino? Para defenderse. Pues tú tampoco, porque no hablas español. Exacto. Tú no sabes español. Es más, me acordé de una historia, hermano, se la voy a contar. Esto me pasó yo todavía no conocía la Torá, hace 8 años o 9 años. Yo viajé de Dallas, Texas. Bueno, no vivía en Dallas, pero antes de vivir en Dallas, en Longview, viajé hasta Indiana, Fort Wayne, Indiana. Allá conocí un moreno racista. Yo diría ignorante y racista. Perdón, pero es la palabra correcta. Nos echaba era mi hermano mexicano, otro señor mexicano, creo que nomás éramos 3, los demás eran gringos y gente de color. Y en una ocasión íbamos allí, era relajiento, pero es como cuando alguien, hermano, nos ataca, como alguien en el trabajo nos ataca, pero para hacernos daño. Así era era un muchacho. Y yo, pues con mi poco inglés, yo me defendía, ¿no? Y se quiso burlar de mi inglés. Comenzó a reírse de mi inglés. Y yo que le digo en inglés, how many languages do you speak? ¿Cuántos idiomas tú hablas? Y luego yo también defendiéndome. Yo lo decía a propósito. You speak only one. You speak English. That's the only one language do you speak. Y tú hablas. Yo le dije, okay, I speak half English. Hablo medio inglés, but I am studying Hebrew. I'm studying Greek. Le dije, estoy estudiando hebreo, estoy estudiando griego. Y los demás se rieron de él, los compañeros se quedó callado, pero no sabía ni qué decir. Yo le regresé con la misma moneda. Yo le dije, yo por lo menos hablo 1.5 y estoy estudiando otros 2 idiomas, el griego y el hebreo. Y no supo qué decir. Bueno, el punto es que las personas cometen la falacia ad ignorantia, la falacia de la ignorancia. Que esto no debe ser para sentirnos menos, porque todos los seres humanos ignoramos muchas cosas. Son tantos oficios, son tantas cosas de la vida, que ni en toda la vida es suficiente para aprender todo de todo. Entonces, esta falacia se comete desde una plática como esta que les comenté, en la familia, con los amigos, y en el caso mío, los debates. En los debates. Entonces, ¿quieren agregar algo? Una pregunta adelante. Una pregunta, Roy. Si aplica también cuando dicen no sos judío o no vives en Israel. También aplica dependiendo lo que le estén diciendo aparte de eso. Si aparte de eso, que no es judío y que no está viviendo en Israel, pero le agrega a la persona algo más, sí aplica también ahí. Por ejemplo, hermano, sí, adelante. Por ejemplo, cuando he visto debates ahí con ustedes, los hermanos, entonces siempre los cristianos, ellos o quien los apoya salen con ciertas frases o falacias, ¿eh? Y sí, porque no es judío, entonces no puede decir una palabra en hebreo o no puede guardar la Torah, ¿verdad? Ahí entran 2 falacias. ¿Quién de ustedes las puede localizar? Las puede apuntar? Con el comentario que dijo el hermano, ahí hay 2 falacias. Cuando alguien me dice a mí, por ejemplo, para ver si entendieron lo que el hermano escucharon, quiero decir, cuando alguien me dice a mí, no eres judío y no vives en Israel, ahí hay una falacia con esas 2 frases que están
cometiendo en contra mía. Y si yo las reconozco, las puedo decir. Ad hominem es correcto, porque están atacando a la persona. A veces nos pueden atacar, hermanos, por nuestro origen, por nuestro físico, nuestro color de piel, por nuestra estatura o discapacidad, o por ejemplo, si alguien tartamudea mucho, no tiene facilidad de palabra, pero imagínense, un tartamudo o alguien que no tiene facilidad de palabra, que diga la verdad contra alguien que tiene una gran elocuencia, un gran léxico, que es experto en la oratoria, pero diciendo mentiras. Entonces, cuando alguien ataca a la persona en vez de sus argumentos, está cometiendo la falacia ad hominem. Tú no puedes hablar bien. Mira cómo te vistes. Mira cómo te peinas. Mira tu color de piel. Mira tu estatura. Mira tu nariz. Mira tus orejas. Y comienzan a atacar la apariencia física o defectos físicos, si es que la persona tuviera defectos físicos. Eso es atacando a la persona, cometiendo la falacia ad hominem y no está atacando los argumentos. Entonces el hermano Mario decía algo así como, cuando me atacan a mí de que yo no estoy en Israel, a lo mejor de que yo no hablo bien hebreo, como alguien que nació y se crió o estudió en Israel hebreo, ahí entra también no solamente la falacia ad hominem, sino la falacia que pienso el hermano estaba diciendo, la falacia de ignorancia. Por el hecho de que yo ignore el hebreo, no nos hace o no me hace menos o no me hace decir mentiras. Porque alguien puede hablar, vuelvo a repetirlo, alguien puede hablar un perfecto hebreo y está diciendo mentiras. Nadie nos garantiza que va a decir la verdad. Ok, voy a ver si entendí bien la primera, la que discutimos esta noche, la de el hombre de paja. Pensaba que no la entendía, pero quiero ver si la entiendo. Por ejemplo, si una persona trae un argumento, entonces cuando intenta defender ese argumento que él trae por ejemplo, unos versículos bíblicos que los trae como él los entiende, como defensa, pero esos mismos versículos bíblicos que él está utilizando destruyen el argumento que él está trayendo. Lo único que entonces uno tendría que hacer es explicarle el texto de forma correcta. Quiero ver si eso explica esa falacia, porque quiero saber si la entendí bien esa. La segunda, la de la petición de principio, yo escribí acá, cuando se exige que como un ejemplo, cuando se exige que la Biblia dice algo, diga algo que sabemos que no lo dice. Lo escribí, pero creo que no lo entiendo. Así que ahí le dejo esas dos. Bueno, en cuanto al hombre de paja, su duda es muy buena, porque a veces cuando uno explica un punto se nos pasa dar más información o más ejemplos. Por ejemplo, la falacia del hombre de paja es cuando la persona trae versículos, como usted lo dice, argumenta, y ya sea que los versículos lo contradigan a él. Bueno, ese es un ejemplo. Está el otro ejemplo que di yo. A veces la persona trae versículos que no son mentira, que está diciendo la verdad mi oponente, pero el tema es diferente. Ese no es el tema. Es decir, el hombre de paja es cuando alguien argumenta algo, sea verdadero o falso, pero que no tiene nada que ver con la exposición.
Que yo puse el ejemplo a este hermano que defendía que Yeshua no preexistió antes de nacer en Belén. Él decía, porque aquí dice que es el Hijo del Hombre, sí es verdad. Aquí dice que es el Hijo de Dios, es verdad. Entonces, cuando él sacaba versículos, él no estaba diciendo mentiras, pero él no estaba argumentando en contra ni del tema, ni en contra de mis argumentos. Entonces, él estaba levantando un estudio, un muñeco de paja, y luego él ataca sus propios argumentos. Él los destruye. Imaginemos, hablando simbólicamente, hacemos un espantapájaros y después con piedras lo destruimos. Nosotros mismos lo construimos y nosotros mismos lo destruimos. A veces las personas así argumentan. Comienzan a argumentar algo y luego destruyen sus propios argumentos. Pero esos argumentos no eran míos, eran de él. Él creó esos argumentos. Entonces yo diría en palabras sencillas, hermano, el hombre de paja es cuando alguien argumenta algo que eso yo no estoy argumentando y luego él mismo refuta esos argumentos. Por ejemplo, alguien puede decir, yo vuelvo al mismo ejemplo. Yo digo, hay que guardar el Shabbat porque es un mandamiento. Es uno de los 10 mandamientos el Shabbat. Es el 4º mandamiento. Y luego la persona comienza a argumentar, a construir un hombre de paja. Jaime Guzmán está diciendo que para ser salvos hay que guardar el día de reposo. Yo no estoy diciendo eso, pero él comienza a construir su estudio. Jaime Guzmán dice que hay que guardar. Aquí la Biblia dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego yo sigo argumentando, diciendo, el Shabbat es eterno. De Génesis hasta Apocalipsis es eterno. En el reino milenial vamos a guardar el día de reposo. Es un mandamiento. Y luego acá sigue la otra persona, sigue terco, sigue terca. Jaime Guzmán está diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder, pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de mis pecados. Aquí lo dice, por ejemplo, él cita a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la persona crea argumentos que no son míos y luego los destruye. No sé si ahí queda más claro. Se sale del tema. Se sale del tema o no ataca, mejor dicho, no, se sale del tema y no ataca mis argumentos, no ataca lo que yo estoy diciendo. No sé si se quedó ahí más claro. Sí. Y el segundo es el que no creo que, aunque escribí lo correcto, ¿verdad? Como por ejemplo exigir que la Biblia dice algo que sabemos que no lo dice, pero no creo que lo entienda así, de que yo me atreva a explicarlo. yo se lo explico en una frase. Que ignoremos algo no lo hace verdadero o falso. Ignoremos algo, ya sea como personas o como humanidad, o como religión. Que ignoremos, o en medicina, en ciencia, que ignoremos algo, no significa que sea verdad lo que tú dices, si estamos hablando con otra persona. Es decir, la ignorancia de nosotros no hace verdadero o falso lo que dice la otra persona. Por ejemplo, no nos hemos hecho examen de ADN y alguien dice, pruébame con el ADN que tú eres un israelita. Bueno, no nos hemos hecho prueba del ADN, pero que nosotros ignoremos qué dice mi ADN, no quiere decir que lo que tú dices es verdad. Adelante, amada Vero. Milagro. No, te conozco levantando la mano. Gracias. Hermano, ¿en cuál de estas falacias entra si una persona dice, muéstrame en la Biblia
así tal cual con las palabras donde diga que están prohibidas las imágenes de santos. ¿En cuál entra? Entra en de el último que mencionó de Ignorantium, o bueno, creo que es ahí, o en el de Hombre de Paja. Bueno, en el hombre de paja no. En el hombre de paja es cuando atacan a la persona. Cuando dice, por ejemplo, dice una persona, tú eres protestante, tú no conoces la Biblia. Entonces ahí la persona ataca a la persona, que porque alguien pertenece a otra iglesia que no es católica y le dice protestante, es cuando alguien nos dice a nosotros judaizantes, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes son judaizantes. Sí, pero ataca mis argumentos de la ley. Y si soy judaizante o no, es punto y aparte. Entonces, cuando alguien dice, muéstrame, es que aquí entra, yo diría que no es una falacia, porque si hay textos claros para demostrar que la Biblia habla literalmente de no adorar imágenes. Por ejemplo, Éxodo 25. Entonces, la falacia entra cuando alguien demanda, como la petición de principio, cuando alguien demanda algo literalmente, pero que sabemos que no está allí. La persona sabe que no está ahí la palabra fumar, y yo también lo sé, que la palabra fumar no está en la Biblia. Entonces el que fuma dice, muéstrame en la Biblia donde dice que es prohibido fumar. Bueno, la Biblia se dice que está prohibido, pero no lo dice con esas palabras. Entonces la persona está cometiendo la falacia de petición de principio, que demanda algo que de antemano sabe que no existe. Bueno, la persona se quiere... ¿Mande? Perdón, la Biblia pues sí, o sea, no dice o sea, por eso de los fumadores, ¿va? Que dicen, muéstrame dónde dice que está prohibido fumar, pero muéstrame dónde o sea, yo le diría, muéstrame dónde está diseñado el cuerpo para fumar. O sea, Dios no nos diseñó para fumar. Si no tuviéramos una chimenea por acá o por un lado, para que saliera el humo. Pero no. Sí, podemos decir mil argumentos, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero ahorita sí es verdad, hermana, pero más que nada hay que saber distinguir las falacias por dos cosas. Número uno, para nosotros no cometer falacias, y número dos, para que nosotros sepamos cuando la otra persona está cometiendo las falacias. Hermano, como este pastor Alfízar, ¿no? Que cuando decía, dime dónde dice que los gentiles debemos de guardar el sábado, casi que diga, los gentiles tienen que guardar el sábado. ¿Sí? O sea, sí. Petición de principio. Bueno, se parece, hermano, la línea está muy delgadita. Está muy delgadita. Yo sí se lo enseñé en Hechos capítulo 13. Él sacó una versión donde no decía gentiles, pero yo le saqué otra versión donde decía devotos y prosélitos. Entonces un prosélito es un gentil. Nada más que sí, él se quería salir por la tangente, pero en la versión que él mostró no decía gentiles. Bueno, así textualmente. La Reina Valera sí lo dice, otras Biblias sí lo dicen, pero él quería pasarse de listo con eso. Y sí, hermano Francisco, no está usted mal. Esa falacia sí sería muy parecida a la petición de principio. Porque cuando alguien exige una palabra textual, yo le dije allí, decir gentiles se dice de muchas maneras, no solamente gentiles. Por ejemplo, extranjeros, prosélitos, devotos, o los extranjeros. A veces dice la Biblia extranjeros, que también son gentiles, pero son sinónimos. Pero sí, hermano, no está usted mal, hermano Francisco, en el ejemplo que usted dice. ¿Alguna duda más antes de irnos?
Si ustedes la repasan, hermanos, que yo también, cuando yo no utilizo mucho las falacias, ya sea a favor o en contra, tengo que repasar, porque se van olvidando las palabras, se van olvidando, y hay que recordarlas. Aquí en una Biblia, si tenemos apuntes, que sí tengo yo apuntes, o hay que ir a internet y repasar. Hermano, pero ya cuando uno va escuchando, porque yo estaba viendo una transmisión por ahí y estaba observando, por ejemplo, cuando se ataca a la persona, entonces yo decía, estás haciendo una falacia. De hecho, yo venía viendo el video manejando y yo venía diciendo, pero es que estás cometiendo la falacia la primera, ¿no? No, ese nombre raro, ¿cómo es, hermano? Ad hominem. Ad hominem, sí. Acuérdense de hombre, como empieza con H de hombre. Hominem. Sí, entonces sí, si uno escucha más que nada, por ejemplo, transmisiones, por ejemplo, debates, entonces sí, ya vas descubriendo, dice, bueno, se puede equivocar cuando, por ejemplo, que uno está aprendiendo estas definiciones de falacias, pero si las vas escuchando, ya vas identificando y vas diciendo, esta es la otra. Y bueno, hay unas complicaditas, pero sí, la otra es muy fácil, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, y a lo mejor, si el Eterno no me cambia, a lo mejor el próximo martes vamos a aprender qué es un silogismo. Se los adelanto, o tienen una otra pregunta. Pero vean qué importante es aprender. Hermano, perdón, hermano, usted había dicho una palabra que tengo aquí, no sé por qué la apunté, pero no tengo más datos, la palabra dicotomía. Dicotomía, se lo voy a decir de diferentes maneras. Son dos proposiciones. Es A y B. Es negro o blanco. Una dicotomía es cuando tenemos dos propuestas, proposiciones. Proposiciones son como propuestas. Y una de las dos es verdadera. Por ejemplo, Yeshua, una dicotomía es esta. Yeshua preexistió. Otra proposición, Yeshua no preexistió. Ahí tenemos una dicotomía. Sería como dos polos opuestos. Serían dos argumentos contrarios. Y de acuerdo, ahí entra a otro argumento lógico. De acuerdo a la segunda ley de la lógica de la no contradicción. Miren qué bonitos globos. ¿Los vieron? ¿No es su cumpleaños, hermano? ¿No es su cumpleaños? Ya mero, creo que tengo el poder en los dedos. Ahora sí quedaron grabados. Voy a revisar el video. El martes pasó como 2-3 veces. Perdón, Roy. Mande. More José Luis también en el YouTube. En su pantalla de él sucedió un par de veces. ¿Ya está en vivo? No, eso de los globos. También solo en la pantalla ¿sí? de él. Ajá. Y a usted solo en su pantalla. O es más poder o es menos poder. Hermano, solo para terminar, bueno, disculpe. Hace tiempo, entonces, una dicotomía sería como dos propuestas, que una es falsa y una es verdadera. Es como, yo siempre ponía, si no estoy mal, Deuteronomio 22:5, ¿no? Donde habla de la vestimenta, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 22:5 dice, porque el hombre no vestirá vestimenta de mujer y la mujer no vestirá vestimenta de hombre. Entonces yo siempre ponía el ejemplo y yo decía que para mí los mismos tienen dos Biblias, o sea, hay dos pastores, tienen una Biblia y los dos están viendo el mismo verso, la misma escritura. Entonces yo decía, para mí, uno de los dos está equivocado. O sea, porque uno dice que la mujer sí puede usar pantalón y el otro dice no.
Entonces, como los dos están viendo el mismo verso y están leyendo lo mismo, porque los dos tienen la Reina Valera 1960. Entonces yo siempre decía, para mí, uno de ustedes o uno de ellos, o sea, ¿verdad? Está equivocado. Eso sería una dicotomía, o sea, dos propuestas donde realmente una es falsa, pero debe de haber una verdadera, obviamente. O sea, bueno, ahí ya es interpretación, ¿no? Pero igual. Es correcto, ahí hay una dicotomía. Casi en todo relacionado con la Biblia tenemos una dicotomía. Algunos dicen que Yeshua no es Yahweh, otros decimos que sí. Quiere decir que uno de los dos grupos está en la verdad y el otro no. Lo mismo con el Shabbat, lo mismo con muchas cuestiones de la Biblia. Pues bien, amados hermanos, pues nos vemos el martes. El martes, a menos que el Eterno lo cambie, estudiaremos que es un silogismo. Perdón, Sí. brother. La falacia de autoridad. Por ejemplo, este muchacho de teología Paulinas, algo así. Él argumenta que si no lo dice Pablo, si lo haya dicho Yeshua o lo dijo el Eterno en la Torá, pero si no lo dice Pablo, entonces allá no es una falacia de autoridad, porque pone a Pablo sobre Yeshua y sobre el Eterno. Yo diría que no es falacia, hermano. Sí es un argumento y falaz, pero me refiero que no es falacia, pero no falacia de autoridad. Digamos, es una falacia secas. Yo diría que si él dice, los gentiles no deben de guardar el Shabbat porque Pablo lo dijo, si usted más o menos va por ahí su idea, pudiera entrar en la falacia de autoridad, porque él apela a la autoridad del apóstol Pablo. Pero, por ejemplo, si lo compara conmigo, sería una falacia de autoridad, porque él está apelando a una autoridad como el apóstol Pablo, o lo está comparando conmigo, porque alguien, no me acuerdo de tantos debates, no me acuerdo quién me comparó a mí con Yeshua, y yo dije, este está cometiendo un error al compararme a mí con Yeshua, o con, no me acuerdo con quién, o con el Eterno, porque él decía así, Jaime dice esto, por ejemplo, Jesucristo dice esto. Entonces ahí está argumentando incorrectamente, porque está haciendo que la gente piense que yo estoy mal porque me compara con Jesucristo. Si hace eso, pues yo voy a lucir mal, por supuesto. Ni yo mismo me comparo. Pero ahí sí podría entrar la falacia. Es decir, cuando se compara a alguien con una autoridad que está más arriba, la OMS, la ONU, digamos el Papa, para el católico está más arriba, no para mí, un científico, etcétera. Cuando se nos compara por alguien que tiene más autoridad que nosotros en el tema, es la falacia de autoridad. Pero no quiere, claro, nos comparan, pero no quiere decir que está diciendo la verdad. Porque el que está argumentando es él, no esa persona de la autoridad. Y bueno, muchas veces. Y bien, amados hermanos, pues nos vemos en YouTube. Los que no, pues a dormir, a hacer la meme, a descansar. Yo me voy para YouTube ahorita a responder preguntas. Allá lo Buenas veo noches. un ratito. Y ya nos anunció en los dos canales. ¿Mande? Que ya se anunció en los dos canales. Ahorita. Sí, así es. Hermana Vero. No, decía que shalom y gracias. Okay. Shalom. Ok, shalom. Shalom a todos, amados. Nos vemos mañana también en la congregación. Shalom, Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov.